ministra, doña Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico. Igualmente contamos con la participación de Gabriela Llobet, profesora de Lead University y consultora internacional en temas de comercio e inversión extranjera directa. También contamos con la valiosa participación de don Franco Arturo Pacheco, empresario, presidente de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Y por último, pero no menos importante, contamos con la valiosa participación de don Alan Thompson, también profesor de Lead University, abogado, especialista en competencia, banca y en regulación. A todos ellos, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. A todos, bienvenidos. Voy a comentar brevemente la metodología que vamos a seguir. Primero vamos a iniciar con una presentación de la señora ministra de 8 a 10 minutos y luego vamos a brindar a la señora ministra un espacio de unos 5 minutos para que pueda contestar una o dos preguntas que ya esperamos lleguen al chat. La señora ministra, lamentablemente, por sus obligaciones, tiene una reunión con el señor presidente de la República y no nos podrá continuar acompañando en el evento. Así es que realmente le agradecemos, señora ministra, el que haya sacado el rato para participar con nosotros en este esfuerzo. Así es que sin más, muchas gracias. Bienvenida, señora ministra. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero saludarle a usted, don Ricardo, y también a quienes me acompañan, a la señora Gabriela Llobet, a Alan Thompson, también a Franco Arturo Pacheco y algunos profesores de esta casa de enseñanza y también panelistas que están el día de hoy, y también poder saludar a todas las personas que acompañan esta transmisión. La verdad me siento muy honrada de poder acompañarles el día de hoy. Desde el 2015, Costa Rica se comprometió con lo que es el proceso de adhesión a la OCDE. Abrazamos diferentes actores, diferentes administraciones como una política de Estado, iniciar reformas para el crecimiento económico inclusivo y también para tomar decisiones sobre cómo distribuir mejor los beneficios a la ciudadanía. Hemos implementado muchísimas reformas en varios gobiernos de la República y también hemos avanzado en lo que es la ruta de impulsar la competitividad y la productividad. No obstante, todavía queda mucho que hacer. En el corto plazo hay un imperativo ético que es justamente poder atender la pandemia y lograr mayores equilibrios entre lo que es la respuesta sanitaria, social y económica, proteger el tejido social y también proteger de alguna manera y cada vez mejor el tejido productivo, al tiempo que estamos sentando las bases para lo que esperamos sea una recuperación resiliente y también para poder sentar las bases del crecimiento potencial. En este contexto, un aspecto fundamental de esa respuesta y también de las posibilidades de una recuperación resiliente pasan por reiterar el absoluto compromiso que tiene el país con la consolidación fiscal y también con implementar lo que es la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, poder garantizar cumplir lo que es el plan de financiamiento para este 2020 y también para el 2021, y ahí muy importante todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y otro tema fundamental es también poder llevar a cabo algunas reformas, como es la reforma del empleo público y otras conducentes a garantizar una mejor eficiencia en el gasto público. El tercer tema que quisiera hablarles es justamente cómo la productividad y la competencia son los temas que el país tiene que apuntalar para lograr ese crecimiento potencial y para poder garantizar esa recuperación resiliente. Algunos aspectos de estos requieren inyectar mayor dinamismo y poder garantizar que efectivamente podamos atender el tema de la desigualdad. En algunos temas quisiera puntualizar de los que son críticos en esta materia de la productividad y la competencia. Lo primero, la mejor política social siempre va a ser un buen empleo y para eso se requieren eliminar barreras de entrada, promover la competencia. La competencia es una de las mejores herramientas para garantizar redistribución de la riqueza y también mejorar lo que es la regulación, poder dar así un respiro
a lo que son los productores y a los consumidores para mejorar la calidad de vida del país. Hay otro tema importante dentro de la mejora de la productividad y la competitividad que pasa justamente y sobre todo me pasa por poder garantizar de que haya una mejor sintonía entre lo que son las necesidades de la gente que está ofreciendo sus servicios, de cuáles son sus competencias, cuál es su perfil de empleabilidad con las habilidades y que están demandando los mercados laborales. Y ahí un tema crítico es mejorar el perfil de las personas graduadas y por eso es que hemos impulsado con pasión lo que es la reforma y la modernización del INA para que haya mayor flexibilidad y también poder garantizar desde edades muy tempranas la mejora del perfil de los educadores. Y este tema de la idoneidad, que es justamente un tema que acaba de recientemente aprobarse y que además va apalancado por la reforma del empleo público. Hay otro aspecto fundamental dentro de lo que nos ha dicho la OCDE y es que las pymes no se encuentran integradas en cadenas de mayor valor agregado. Para eso, dentro de las cosas que encontramos críticas son incentivar la innovación y el emprendedurismo a través de un mayor rol de las universidades en eso, para poder conectar mejor con los pequeños productores del país. Parte de las propuestas en las que hemos venido trabajando y justo ahora que estamos renegociando el FES, el Fondo de Educación Superior, ahí hay un compromiso de establecer indicadores de desempeño para la transferencia hacia las universidades y poder garantizar de que efectivamente sus proyectos de investigación y las actividades en las que se impulsan el I+D+I están vinculados con la innovación de los pequeños productores en la lógica de que puedan apalancar el desarrollo territorial. Hay otro tema importante que señala la OCDE dentro de la mejora y temas críticos de la mejora de la competitividad y la productividad, y uno justamente tiene que ver con con lo caro que sale abrir una empresa, con lo difícil que es emprender, porque hay que hacer de 6 a 8 paradas en diferentes instituciones que a veces lo que hace es que aumenta los costos de transacción y por ende los costos de producción. En esto el impulso fundamental lo hemos destinado en 3 áreas. La primera, la UI, que es la ventanilla única de inversión, y ha sido tan eficaz que al analizar cómo es los niveles de regulación y el costo de transacción en regulaciones que tienen que ver con la inversión extranjera directa vis a vis otras actividades económicas, encontramos que ahí hay una mayor eficiencia y un nivel mejor de regulación, casi comparable con los niveles de la OCDE. Entonces la visión es extrapolar esto a todas las áreas de la actividad económica, trasladar los controles ex ante a controles ex post, poder garantizar mayores posibilidades. Ya hemos hecho 43 trámites con lo que es la declaración jurada que no requiere notario, solamente las personas aceptando nuestra responsabilidad, y poder también eliminar ahí la participación o más bien poder eliminar ahí algunos trámites que realmente están extralimitando la potestad reglamentaria y que van más allá de la ley mediante lo que es esta alianza público-privada de Costa Rica Fluye. Además, otro tema importante son los costos para contratar y formalizar personas, que son muy caros. Y aquí uno de los temas fundamentales en la mesa de trabajo con la Caja es poder visualizar cómo acompañar el tema de las jornadas flexibles a la medida que estamos impulsando, a la medida de cada uno de los giros de negocios, de las actividades productivas, cómo acompañarlos con contribuciones sociales que estén a la medida, y pensar en el mediano plazo cómo hacer para trasladar esos recursos, cómo hacer para trasladar la base imponible, a quitarla de los costos que tienen que asumir el sector pro y privado para poder trasladarla a otra fuente y cambiar la base imponible para que el Estado sea quien en una mejor situación fiscal pueda atender esos compromisos y así liberar ese peso que tiene sobre los costos de producción, y así también entonces promover la contratación de personal y también reducir la informalidad. Hay otro tema importante para nosotros y es el tema que pasó de la ley de competencia. Y aquí la competencia, de verdad que es absolutamente fundamental para nosotros. Quizás como país no le hemos dado tanto énfasis y quizás también desde el Consejo Económico estamos empezando a impulsar una agenda que lo que trata es de derribar también distorsiones en mercados que han sido expresamente señalados. Ya tenemos dictámenes de la Coprocom en los cuales señala en algunos de los sectores productivos la necesidad de garantizar que haya una mejor competencia, poner fin
algunas de estas disrupciones y ya tenemos algunas propuestas para liberalizar el precio, sobre todo en algunos productos que son particularmente críticos para aliviar el bolsillo de las personas, y aquí como por ejemplo el arroz, otro tema en el cual se está analizando el café, el azúcar y el tema del transporte marítimo. ¿Cómo hacer para poder garantizar que el peso relativo de algunas de estas distorsiones de mercado no se sigan trasladando a lo que es el costo que implica para hogares, sobre todo aquellos de mayor vulnerabilidad? El otro tema, dos temas fundamentales que quisiera también señalar para aprovechar más las preguntas, serían el tema de la participación de las empresas del Estado. Y aquí hay un tema fundamental que la Ley de Contratación Administrativa nos está ayudando también para poder garantizar cuál es el ámbito de participación que las empresas del Estado deben tener, y aquí particularmente cuál es el giro del negocio al que se deben de abocar. Buscamos mediante las mejores prácticas de gobierno corporativo y también en el comité en el cual participa el Centro de Gobierno, Presidencia, Mideplan y Hacienda, cómo hacer más eficientes y eficaces las empresas del Estado para que puedan brindar bienes y servicios a un menor precio para los consumidores. Y desde luego que seguro ustedes estarán pensando en la electricidad, que es un tema crítico para los costos de producción. Y aquí también hay una hoja de ruta de la sostenibilidad financiera del ICE, hay todo un tema de colonizar deuda, todo un tema de que busca repensar costos fijos y también poder repensar algunas de las estructuraciones que se dieron en los BO y los BOT y la aplicación de las normas internacionales, las NIF, que de manera conjunta todas estas acciones van a llevarnos a una reducción de las tarifas eléctricas que tendrán impacto particularmente en los pequeños productores y en los hogares costarricenses y también en las empresas en general. El Consejo de Gobierno ha solicitado al ICE, ha solicitado al resto de las empresas del Estado poder hacer eficiencias y también comprometerse a la reducción de la tarifa eléctrica entre un 15 y un 20% para antes del 2021. Eso también pasa por el tema de la fijación tarifaria. Las metodologías para fijación tarifaria en nuestro país son absolutamente complejas y aquí hay países de la OCDE que ejecutan metodologías de límite de precios e ingresos que obligan a las empresas reguladas a buscar ganancias de mayor productividad. Estamos impulsando una agenda de cooperación, de alguna manera una alianza con algunos de los países, COMEX, Mideplan, para poder aportar al ARECE, para poder también repensar algunos de estos modelos tarifarios. Y también la ARECEP en sí misma está trabajando algunas de estas actualizaciones, incorporando metodologías con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se espera que el énfasis esté puesto sobre la productividad y que logremos caminar en esa ruta. Hay muchas más cosas que hemos estado haciendo, pero quizás es muy abrumador contarlo todo de una sola vez y quería darles un panorama y decirles que sí, que quizás hay muchos problemas que tiene nuestro país, hay muchos desafíos que tenemos que resolver, el tema de la productividad y la competencia que se señalan aquí y esto van a ser críticos para poder resolver temas de crecimiento potencial y desigualdad. Y al mismo tiempo, si logramos avanzar en esta agenda, pues también logremos combatir otro de los grandes desafíos que tenemos como país, que es la informalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muy interesante realmente su presentación. Me complace enormemente oír que el gobierno va a tomar en serio eliminar las prácticas en cuanto a fijación de precios del arroz, del azúcar, que por décadas viene perjudicando a los hogares más pobres de este país. Bueno, como lo anunciamos, hay algunas preguntas y entonces, si le parece, voy a proceder. Hay unas muy largas, pero voy a tratar de buscar dos que puedan ser abordadas por usted en el tiempo que planteamos. Hay una de Daniela Hernández que básicamente versa sobre el proyecto de políticas monetarias no convencionales presentado por la diputada Silvia Hernández, proyecto 21967. Dice que plantea realizar una inyección por parte del Banco Central
para que vía un fideicomiso el mismo pueda prestarle sin necesidad de garantías hipotecarias a las empresas a cambio de que las mismas no despidan personas. Y la pregunta, en síntesis, son varias, pero se la resumo, es ¿por qué este proyecto no ha sido apoyado por el Ejecutivo? Esa, podríamos decir, es una pregunta, aunque, repito, tiene más cosas, pero para que usted pueda abordar preguntas de otras personas, procedo a resumirlas. Hay otra que se plantea de parte de Aileen Castro. Excelente tema de presentación, doña Pilar. ¿Cuál es el panorama que usted ve en estos momentos de la crisis? ¿Juega la competitividad económica? O sea, ¿cómo podría incentivar más a la economía una mayor, me imagino que debió ser competencia, más que competitividad, que es el tema que nos traía hoy? Y luego hay otra que dice, de Sofía Huante, que dice, considera que una alianza de expertos en el ámbito privado podría ser una coalición con el gobierno de Costa Rica como buena idea para unirnos como sociedad para impulsar el país. Yo diría que las dejáramos por ahí para que tenga tiempo de poderlas contestar. Sí, quizás si la primera en relación con el proyecto de ley, hay algo similar que ya se viene haciendo. El Banco Central está trabajando y anunciará muy pronto, durante este mes, lo que son unas líneas de crédito que se le darán al sistema, para disposición al sistema financiero a una tasa muy óptima, donde son préstamos con el MIL, y ahí el mercado interno de liquidez para poder darle oportunidades a los bancos para recapitalizarse e inyectar recursos también a las empresas y a los hogares de una manera más óptima. Esto para poder ayudarles a tener acceso a recursos de capital de trabajo y readecuación. Ojalá sea más capital de trabajo para poder, en la lógica de la reapertura, ir incentivando ya mayor dinamismo de la demanda agregada y por ende apalancarnos y enrutarnos mejor hacia lo que es productividad, mejoras en la productividad, crecimiento potencial. Hay otro tema importante que es, quizás esté pensando de que eso es como tener recursos a disposición, pero que realmente no se prestan de manera eficaz. Para acompañar este esfuerzo, estamos trabajando ya, que también estará siendo anunciado las próximas semanas, en un fondo de avales que están pensados también para cubrir 80% de los avales, asumir para quienes no tienen en este momento cómo responder adecuadamente a la capacidad de pago que solicita el sistema financiero, y también a guiarnos por un esquema de pérdida esperada. Cada uno de los sectores tiene una pérdida esperada. Por ejemplo, el sector turismo tiene una que ronda el 12%, el sector agrícola ronda una que el 5,33 a 5%, y que su jefe pueda establecer un parámetro mucho más, qué sé yo, orientador para el sistema financiero para poder cobrarlo. Entonces creo que con estas dos herramientas se podría solventar la lógica del espíritu tan encomiable que planteó la señora diputada en ese proyecto. No obstante, vamos a estudiarlo con atención de tal forma de que pueda ser valorado en justa dimensión. El segundo tema tiene que ver con el mejor momento. Yo quisiera decirles algo importante. Este es un momento muy complejo para nuestra economía. Estamos en una recesión, hay una contracción económica que va a ser superior al menos 3,6, lo sabemos por la segunda ola pandémica. Sabemos que las cifras de desempleo van a ser mucho más altas, al 20%. Sabemos que que es un momento muy complejo y que nos afecta mucho a todas las autoridades y al país en su conjunto. No obstante, de esta vamos a salir, y yo tengo la absoluta convicción de que Costa Rica va a ser uno de los ganadores netos de la economía post-COVID. Lo sé porque nuestra economía está diversificada y porque también estamos trabajando justamente en implementar reformas vinculadas con ampliar temas de firma digital, gobierno digital, poder también encontrar nichos a nivel de las cadenas globales de valor en los cuales tenemos
unas ventajas competitivas muy buenas, como por ejemplo el tema de las ciencias de la vida, que también la gestión de la pandemia nos ha puesto en el radar, ciencias del bienestar, todo el tema de la economía digital, que es otro de los grandes fuertes que, pudiendo acercar estos clústeres de 3D y de innovación, podemos estar siendo muy ventajosos en términos de los ganadores netos de la economía post-COVID. Tenemos todo para lograrlo. Solo hay que empezar a tomar decisiones, algunas que quizás que las hemos venido tomando ya, pero también acelerar, y que el COVID nos ayude a acelerar para poder garantizar de que vamos a hacerlo mejor. Igual en turismo, que ustedes pueden pensar, en turismo nos vamos a recuperar en 2 años muy probablemente, y a los niveles que estábamos antes, pero por ejemplo nos acaban de dar un sello en el cual, el día de ayer, en el cual nos colocan como un destino seguro, y eso es bueno porque entonces no solamente somos un destino atractivo, sino seguro, para poder también tener esa validación, y ahí reinventarnos es absolutamente fundamental. Y el tercer tema, acerca de lo privado y lo público, sí, efectivamente, nosotros leímos con atención la carta, también fue una propuesta en su momento de la UCAEP, también es el tema de algunos de los economistas de la UCAEP, en los cuales también se está participando, y hemos venido tratando de construir. Creo que es el mejor momento para un esfuerzo de esta naturaleza, pues esa fue una de las propuestas de la carta reciente que se nos ha hecho, y si hay un momento para unirse, si hay un momento para conectar saberes, armonizarlos y pensar país, es y ahí estaremos avanzando en esa lógica, y por supuesto que nos parece que es lo más idóneo. Muchas gracias, señora ministra. Sabemos que tiene que retirarse. Lamentablemente nos hubiera encantado que pudiera participar más tiempo con nosotros, pero muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado, los retos que están dispuestos a asumir y esa apertura a trabajar con el sector privado para precisamente poder implementar una hoja de ruta de reactivación económica. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, seguimos con el evento y le cedo la palabra a Gabriela Llobet para que ella proceda con su presentación. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, don Ricardo, y un gran gusto estar hoy, el día de esta tarde, con don Franco Pacheco y don Alan Thompson en este foro, en este espacio de diálogo, que creo que es muy pertinente, pues también hemos recibido la semana pasada por parte de la OCDE el estudio económico 2020 del país, y esto nos permite entonces incluso poder conversar con datos recientes de esta organización y con esta radiografía que realiza la OCDE de nuestra realidad nacional actual. En mi presentación voy a referirme específicamente al tema de la productividad laboral en Costa Rica, cuál ha sido su comportamiento, cómo nos comparamos con otros países, y finalizaré con una serie de consideraciones y recomendaciones para el futuro, para justamente pues señalar qué tipo de elementos podríamos como país atender en aras de continuar mejorando nuestra productividad. Hablar de la productividad de un país debería ser un tema central en la discusión política nacional, pero más importante aún, hablar de cómo lograr incrementar esa productividad, cómo logramos usar los factores de la producción de la manera más efectiva posible. Si no se logran aumentar los niveles de productividad, no se puede mejorar el nivel de vida y el bienestar de la población. Y en materia de productividad laboral, justamente tenemos datos recientes muy alentadores como país. Datos publicados en julio del 2020 por parte del Banco Mundial permiten hacer un análisis que muestra que la productividad laboral en Costa Rica ha crecido de una manera muy significativa en la última década. En la última década, es decir, del 2010 al 2020, Costa Rica ha incrementado su tasa de crecimiento real de su productividad laboral desde un 1.6
que era el monto de la década pasada, a un 2.3. Incluso en esta última década ha tenido comportamientos disímiles si nos comparamos con otros países y regiones del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica, la tasa de crecimiento real anual promedio ha sido nada más de un 0.4%, y de los países de la OCDE de menos de un 1%. Y nosotros estamos hablando de un 2.3%. En ese mismo sentido, estudios recientes desarrollados por Academia de Centroamérica señalan cómo durante el periodo 2008 al 2018, el crecimiento anual promedio de la productividad laboral de Costa Rica, medida como el PIB por hora trabajada, es más alto que ese crecimiento de la productividad laboral en países como Chile, Estados Unidos y miembros de la OCDE también. En estos países más bien lo que se ve es que la tendencia muestra una desaceleración de su productividad laboral cuando incluso se comparan los datos de esta última década con la década anterior, es decir, la del periodo que comprende 2001 al 2008. Eso realmente es bastante alentador, y para seguir hablando sobre Costa Rica, también se ha notado en esta última década que el crecimiento de la productividad total de los factores, el elemento que lo que hace es medir cuán eficientemente se usan los factores necesarios para la producción nacional, el crecimiento ha sido bastante acelerado también. Varios estudios ponen de manifiesto la contribución positiva de la productividad total de los factores al crecimiento del PIB de Costa Rica en la última década, incluso revirtiendo esa tendencia negativa que venía manifestándose hasta alrededor de los años 98-99. También hay que resaltar que la productividad total de los factores de Costa Rica ha crecido más en esta última década si nos comparamos con otras economías, como puede ser el promedio de países miembros de la OCDE o bien Estados Unidos o Finlandia, por ejemplo. Ahora, ¿a qué podemos atribuir este crecimiento significativo de la productividad en Costa Rica durante esta última década? Los estudios señalan que las razones no son evidentes, aunque se sugieren como factores que contribuyeron a este incremento en la productividad a elementos como la apertura comercial y al incremento en la inversión extranjera directa en el país. Incluso de manera más específica, resultados preliminares de un estudio no finalizado que está desarrollando CINDE con el Banco Central, y por eso señalo que son resultados preliminares todavía, relaciona este incremento de la productividad a la presencia de Intel en el país y su manufactura tecnológica, y debemos recordar que la primera exportación de Intel se registra en el año 98, es decir, casi arrancando la década, esta última década. También se señala como otro elemento el incremento a finales de los 90 e inicios de la década del 2000 de las empresas multinacionales de media y alta tecnología estableciéndose en el país, la consolidación y crecimiento del sector de manufactura de dispositivos médicos a partir del 2010 y la sofisticación de los procesos en las empresas de servicios a partir del 2004. También en esta línea es interesante mencionar que un estudio del 2019 realizado por estudiantes de Berkeley y el Banco Central de Costa Rica determinaron que cuando las empresas locales se encadenan y se convierten en proveedores de empresas multinacionales, su productividad laboral se incrementa en cerca de un 8%. El reciente estudio de la OECD o de la OCDE señala también la alta productividad de las empresas exportadoras y principalmente las que están ubicadas dentro del régimen de zonas francas, comparando la diferencia entre estas y aquellas enfocadas en el mercado local. Deja latente el estudio la importancia de lograr incrementar la productividad y competitividad de las empresas locales. Y es que hay que entender que las empresas pues, que forman parte del régimen de zonas francas compiten a nivel global, manufacturan o prestan servicios desde Costa Rica para el mundo y por ello son y deben ser más productivas. En cambio, lo que vemos y lo que reporta la OCDE indica que el mercado local adolece de competencia. Son pocas las firmas que dominan el mercado
y por ende existen pocos incentivos para mejorar la productividad. También se señala que la productividad se ve impactada en el sector no exportador por múltiples factores, como las brechas en infraestructura, capital humano, así como la poca innovación existente. Pero la OCDE hace especial énfasis en la excesiva y onerosa tramitología y regulación existente en el mercado. Por consiguiente, esto nos trae entonces a noticias, sí, muy poco alentadoras y de gran preocupación, porque aunque acabo de conversar de cómo nuestra productividad laboral se ha acelerado significativamente en la última década, incluso con crecimientos más acelerados que el promedio de países de la OCDE y otros países referentes y líderes, nuestro nivel de productividad laboral actual es casi 3 veces más bajo que el promedio de los países de la OCDE. Es decir, nuestra productividad actual es más bajo que casi todas las economías emergentes, incluyendo China, Chile y México. Específicamente, la productividad laboral de Costa Rica en el año 2018 fue de $20, mientras el promedio de los países de la OCDE fue de $56. Este bajo nivel de productividad laboral en nuestro país es el principal elemento que explica la brecha en el nivel del PIB per cápita de Costa Rica con respecto a los otros miembros de la OCDE. Como país tenemos realmente tareas muy importantes para realizar si queremos no solo continuar elevando nuestros niveles de productividad, como hemos visto se ha logrado en esta última década, pero más importante aún, si queremos incrementar con mayor ímpetu, casi que exponencialmente, esos niveles, porque solo así, incrementando exponencialmente nuestros niveles de productividad actual, podríamos lograr alcanzar a mediano plazo el nivel promedio de productividad laboral de la OCDE. Y para ello, entendiendo que el desafío por delante es grande y que la lista de tareas por hacer es larga, me gustaría priorizar e ir finalizando señalando 5 recomendaciones puntuales que incluso se han señalado en otras oportunidades y que la OCDE también las indica junto a muchas otras también como puntos esenciales en los que nuestro país debería enfocarse. Ahora, señalo estas 5 porque considero que estas podrían tener un impacto muy oportuno y significativo temprano en materia de productividad. En primer término, definitivamente debemos acelerar la simplificación regulatoria y la eliminación de trámites. Lo que hemos visto son esfuerzos e iniciativas, a mi parecer, algo tímidas hasta ahora. No hemos visto una transformación sustancial en esta materia que llegue a poder reflejarse en otorgarle a las empresas locales principalmente un ambiente muchísimo más simple, mucho más ágil, menos burocrático y por ende también menos oneroso en el cual operar. También hay que concentrarse en promover una mayor competencia en los bienes y servicios en el mercado local. En este sentido, la verdad es que me llamó positivamente la atención las palabras de la señora ministra que atendió este tema también e hizo referencia a este tema. Y bueno, dado que se ha tenido claro que la inversión extranjera directa ha fungido como catalizador en la transformación productiva que ha tenido nuestra economía en los últimos años, definitivamente como tercera recomendación señalo que debemos continuar fortaleciendo nuestras políticas para incrementar los flujos de inversión extranjera directa. También necesitamos profundizar en la apertura comercial, en ese acceso a nuevos mercados e impulsar una mayor diversificación de nuestra oferta exportable de bienes y servicios. Que bueno, muy interesantemente también la señora ministra lo señala incluso como un elemento positivo que el día de hoy tiene Costa Rica y que lo hace muchísimo más resiliente como país para atender una crisis como en la que actualmente nos encontramos. Por último, y lo dejo de último para poder realizar un especial énfasis en esta iniciativa, debemos abocarnos a fortalecer e impulsar los encadenamientos productivos, otorgándole prioridad a un programa nacional que de manera comprensiva se pueda abocar a la tarea de apoyar a la empresa local para que logre conectarse con ese parque de empresas multinacionales que la verdad ya es bastante amplio que tenemos establecidas aquí en Costa Rica.
evidencia de los efectos positivos que esto conlleva para las empresas locales en materia de transferencia de conocimiento, know-how, productividad, etcétera, es muy clara y no debemos dejar pasar más la oportunidad para lograr impulsar todavía más estos encadenamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu valiosa intervención y por respetar de manera muy firme el tiempo asignado. Pasaríamos ahora a brindarle la palabra al empresario Franco Pacheco. Adelante, don Franco. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Me complace mucho compartir hoy con panelista, con Gabriela, con Alan, en esta tarde. Un agradecimiento muy especial a la Universidad LID por la invitación a participar en este panel sobre competencia, productividad y crecimiento económico. Temas sin duda fundamentales, sobre todo de cara a lo que estamos viviendo como país. La incorporación de Costa Rica a la OECD es un gran logro como país. Una de las grandes ventajas que esta incorporación nos ofrece es que puede servir como catalizador para que Costa Rica lleve a cabo reformas estructurales de largo alcance, que apoyen las prioridades nacionales en materia de política pública, tales como el aumento de la competencia, mejores condiciones para los consumidores, reducción de las desigualdades, aumento de la transparencia y eficiencia del gobierno, productividad, entre otras. Desde el 2014, la OECD ha venido realizando diversos estudios sobre competitividad y productividad en Costa Rica, indicando con claridad áreas que requieren una atención prioritaria. Cito entre ellos el estudio de Derecho y Política de Competencia en Costa Rica del 2014, el estudio de Apertura de Mercados de Costa Rica del 2016, el estudio sobre políticas agrícolas en Costa Rica del 2017 y finalmente el estudio económico de la OECD del 2020 presentado recientemente hace una semana y del cual quisiera referirme particularmente en estos minutos que tengo para esta intervención inicial. Específicamente quiero resaltar un elemento que es clave y que está golpeando a las familias más pobres de este país. La falta de competencia o la débil competencia está convirtiendo a Costa Rica en un país caro que golpea principalmente a los consumidores que deben pagar altos precios en algunos sectores. La alerta que nos hace la OCDE al señalar a nuestro país como uno de los más honorosos entre 6 naciones escogidas en productos tan importantes como el arroz y la leche, debe ponernos a reflexionar y a tomar acciones inmediatas para evitar que algunos intereses sectoriales se impongan a los de la colectividad. Claramente lo resalta el señor Alberto González, economista de la OCDE, al declarar que la situación de algunos mercados en el país es la existencia de un mal equilibrio, en el sentido de que no hay incentivos para incrementar la productividad. Este debería ser uno de los pilares de la estrategia de desarrollo nacional, aumentar la productividad y mejorar la competencia en todos los sectores de la sociedad. Específicamente, el estudio presentado la semana pasada señala que los mayores avances en el nivel de vida dependerán del aumento en la productividad, al establecer condiciones adecuadas para que las empresas nacionales prosperen y al mismo tiempo puedan mantener y reforzar el compromiso con el comercio y la inversión extranjera directa, que ha sido clave para diversificar cada vez más la canasta de exportación. Adicionalmente, resalta la importancia de incrementar el dinamismo empresarial y el bienestar de los consumidores mediante una reforma regulatoria. El estudio indica que las regulaciones de mercados de productos cumplen objetivos legítimos, pero cuando están mal diseñadas pueden imponer restricciones a la competencia, al dinamismo empresarial, a la productividad y al bienestar. Fortalecer la competencia puede contribuir a mejorar el nivel de vida y el bienestar, aumentando la calidad de los productos y bajando sus precios. Ante la ausencia de competencia, el poder del mercado impulsa los precios por encima de los costos. Estos precios más altos aumentan el gasto del consumo de todos, en especial de los más pobres,
aumentando los ingresos de los decibeles superiores y reduciendo el poder de consumo y de ahorro del resto de la población. El estudio también resalta la experiencia de Costa Rica en los sectores de telecomunicaciones y de arroz, ejemplificando el impacto significativo que la posición regulatoria puede tener con respecto a la competencia y en el bienestar de los consumidores. En el caso del arroz, no podemos obviar que es un artículo básico de la canasta alimentaria y de alto consumo por parte de la población en condición de pobreza. En Costa Rica, el 70% de la población consume arroz todos los días, siendo este el producto más protegido en Costa Rica. El precio mínimo de referencia se basa en un análisis de costos de producción nacional realizado por Conarroz. Estas políticas han llevado los precios muy por encima de los precios internacionales, creando rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores. El mercado de arroz es altamente concentrado en tan solo 19 grandes agricultores que representan más de la mitad de lo producido de la producción de Costa Rica. Por si fuera poco, los grandes productores también se benefician de las cuotas de importación con libre arancel, asignadas proporcionalmente a su capacidad de procesamiento. Por lo tanto, pueden comprar arroz a precios del mercado internacional y vender el arroz procesado con una alta ganancia. Algunas estimaciones sugieren que las regulaciones actuales en el mercado del arroz implican una transferencia de los consumidores a los productores, lo que para los hogares más pobres representa un 8% de sus ingresos. Las políticas actuales han contribuido poco a mejorar la productividad entre los productores de arroz o a mejorar el bienestar económico de los pequeños productores, pero han creado incentivos para mantener el status quo. Todo sugiere que el entorno regulatorio actual del mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor pobreza y desigualdad de los ingresos. El aumento en la competencia para que los precios nacionales se acerquen a los precios internacionales beneficiaría particularmente a las personas de los decibeles de ingresos más bajos. Con este ejemplo, lo que quiero resaltar es la importancia de aumentar la condición de la competencia en el país, en particular en aquellos sectores que han estado tradicionalmente excluidos de las reglas de la sana competencia. Estudios económicos anteriores de la OCDE del 2016 y del 2018 destacaron que muchos sectores están exentos de las regulaciones sobre competencia en Costa Rica. Someter esos mercados al escrutinio de la autoridad de competencia y a la aplicación de las leyes de competencia resultaría en un funcionamiento más eficiente de la economía y de las ganancias sustanciales para los consumidores y las empresas. Para avanzar, es claro, como sociedad debemos aumentar la productividad y la competitividad de las empresas locales como elemento clave para ayudarles a alcanzar su máximo potencial, y para ello se debe mejorar el marco regulatorio. En este sentido, se proponen medidas concretas para avanzar. Entre ellas, resaltan las excepciones a la ley de competencia que resultan ser regresivas e ineficientes, por lo que se debe eliminar gradualmente las excepciones a la regulación sobre la competencia en arroz, azúcar, café, servicios marítimos y servicios profesionales. En el caso del arroz y del azúcar, las excepciones restantes son progresivas, producen el poder adquisitivo de las personas de bajos ingresos y obstaculizan los esfuerzos para reducir la pobreza en Costa Rica. Los estudios de la OCDE nos muestran lo que todos sabemos, pero además nos indican la ruta. Solamente debemos actuar. El beneficio de la colectividad siempre debe estar por encima de cualquier interés individual y sectorial. Muchas gracias. Muchas gracias, don Franco, por estos valiosos pensamientos y sobre todo por su visión como empresario de la importancia de la competencia para el bienestar de la sociedad. Cedo ahora la palabra a don Alan Thompson para que después de su presentación podamos abrir a un espacio de preguntas y comentarios. Les recuerdo a todos los que nos están acompañando que pueden enviar sus preguntas a través del chat o de la liga de preguntas y respuestas. Adelante.
Don Alan, tiene apagado el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias a la Universidad LID y también a los demás panelistas que nos acompañan hoy. Es un honor estar acá con todos ustedes. Hoy decía mi amigo don Jorge Vargas Cuyel en el foro de la mañana que una de las cosas que no le debería pasar a Costa Rica es sentarse en los laureles o dormirse en los laureles. Ya logramos entrar a la OECD, entonces con eso nos damos por satisfechos, nos damos por triunfadores y no hacemos todo lo que se requiere hacer para implementar los compromisos que estamos asumiendo, que todos tienden hacia el mejoramiento de la calidad de vida en el país. Entonces, creo que esa es una idea importante de tener en mente. Costa Rica tiene que tomar medidas concretas para llevar estos compromisos adelante. Yo voy a referirme específicamente a los compromisos en materia de competencia. Y aquí voy a poner brevemente una filmina con, digámoslo así, el índice de la presentación que voy a hacer. Tratando de ajustarme estrictamente a los 10 minutos, ¿es, Ricardo? Perdón, 10, 12 minutos está bien. Ok, perfecto. Voy a tocar 3 grandes temas. Uno es el tema de la mejora a la legislación. El otro es el tema de ir hacia una política pública de competencia más allá de la aprobación de las mejoras en la legislación que ya tuvo lugar. Y en tercer lugar, un tema muy importante, o que considero muy importante, que es los pasos que ya vienen para implementar adecuadamente la legislación recién aprobada. ¿Ok? Ya se fue, ¿verdad? La filmina. Perfecto. Sí. Ok. En el tema de la mejora a la legislación de competencia, uno de los compromisos clave en el proceso de adhesión a la OECD, como lo decía Franco anteriormente, hubo un estudio del 2014, OECD BID, señalando una serie de debilidades de la legislación de competencia de Costa Rica y haciendo una serie de recomendaciones de mejora. Bueno, como parte de ese proceso, se aprueba la ley 9736, entra a regir el 18 de noviembre del año pasado, y esa ley, con esa ley, Costa Rica logra implementar muchas de las recomendaciones que la OCDE hizo en ese análisis del 2014. Y me centro en 3 áreas principales. Una es todo el tema de la institucionalidad, y me parece que ese es quizá de los temas más importantes. No en vano la ley se llama Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. Recordemos que aquí tenemos 2 autoridades de competencia, la Comisión de Competencia COPROCOM, que es la autoridad general para todo el país, para todos los mercados, y la SUTEL, que se mantiene como autoridad de competencia específica para el sector de telecomunicaciones. Entonces, la ley aprobada incluye una serie de mejoras importantes en el diseño institucional, no tanto de la SUTEL, porque la SUTEL ya venía con un diseño institucional más reciente, del 2008, cuando se aprobó la apertura del mercado de telecomunicaciones, sino sobre todo de la COPROCOM, cuyo diseño institucional viene desde el año 94, cuando se aprobó la ley, y entonces la nueva ley pues ya crea mejoras importantes, busca darle más independencia, más recursos. El órgano superior de la COPROCOM ahora va a ser un tribunal administrativo a tiempo completo, integrado por 3 jueces administrativos y 2 suplentes. Ya no va a ser la figura similar a junta directiva que se reúne ocasionalmente a cómo funcionaba anteriormente. Se le da además mucha más independencia en la ley, a pesar de que sigue estando adscrita al Ministerio de Economía. Una segunda gran área es el tema de herramientas de investigación y procedimientos. Se mejora sustancialmente el marco legal en esos temas. Nuevas herramientas se introducen en esta ley, por ejemplo, para combatir carteles, se introduce carteles o lo que la ley llama prácticas monopolísticas absolutas, que son acuerdos ilegales entre competidores. Se introduce la figura de la clemencia, que es el programa similar a lo que conocemos como testigo de la corona, que es una de las herramientas principales que internacionalmente se ha utilizado para investigar y sancionar carteles.
También se mejoran los procedimientos, tanto a nivel de revisión de concentraciones de empresas, como a nivel de investigación de prácticas monopolísticas. La ley anterior tenía procedimientos muy genéricos basados en la Ley General de Administración Pública. La nueva ley, en línea con recomendaciones de la OCDE, introduce procedimientos especiales mucho más adecuados a la naturaleza de este tipo de prácticas. Y finalmente, un tema que fue medio polémico cuando la ley se discutió en el Congreso, se incrementan las sanciones. El marco sancionatorio por incurrir en prácticas monopolísticas de las sancionadas en la ley, se lleva más en línea con los estándares europeos e internacionales, pues se consideraba que la legislación de 1994, en esa legislación las sanciones eran muy leves, no eran suficientemente disuasorias. Entonces vean que tenemos en la ley 9736 una mejora importante en el esquema institucional y en el esquema de herramientas, procedimientos y marco sancionatorio. En eso, digamos, estamos bien con la OCDE a hoy. Pero, ¿qué pasa? El tema de competencia va mucho más allá de tener una autoridad administrativa fuerte en materia de competencia. El tema de competencia tiene que permear y convertirse en una política pública a nivel de todo el gobierno de la República. No es solo un órgano específico que esté investigando y sancionando eventualmente algunas conductas. Entonces, la OCDE insiste mucho en este informe económico presentado el pasado 15 de julio, al que se hacía referencia antes, en una serie de temas como alta concentración en los mercados en Costa Rica, falta de competencia suficiente, precios altos, y ahí señala en el informe la OCDE una serie de ejemplos de productos y mercados en que considera que hay bajos niveles de competencia, lo que incide en altos precios, poca innovación, menos calidad y menos opciones para los consumidores. Y aquí identifico 5 áreas importantes en ese rumbo hacia una política integral a favor de la competencia, transversal, que abarque a todas las instituciones del país. Primero, el tema de actos excluidos o sectores excluidos de la normativa de competencia. Las excepciones a la normativa de competencia se han venido reduciendo progresivamente a lo largo de varias reformas legales. Esta ley 9736 lo reduce todavía más, pero todavía hay algunos actos en ciertos sectores económicos que están excluidos de la normativa de competencia. Y ahí la OCDE señala principalmente el caso de las corporaciones agrícolas, el caso de las navieras, las tarifas de las navieras, y el caso de los colegios profesionales. Entonces, parte de una política nacional a favor de la competencia debería ser avanzar en reducir aún más, aunque sea de manera progresiva, esas excepciones a la normativa de competencia. Y esa es una labor que no puede hacer solo la Coprocom. Esa es una labor que necesita un respaldo del Poder Ejecutivo, del más alto nivel, y también eventualmente del Poder Legislativo por medio de reformas legales. Una segunda área es el tema de barreras de entrada a los mercados. En Costa Rica existen barreras importantes de entrada a algunos mercados y muchas barreras son de tipo legal o regulatorio, o sea, son impuestas por el propio gobierno. Entonces, deberíamos hacer un esfuerzo como país por examinar esos mercados en que hay alta concentración y altos precios, que señala la OCDE en su informe, para ver cómo logramos bajar esas barreras de entrada. Barreras arancelarias son relativamente pocas, digamos, en general el informe de la OCDE dice lo que es barreras al comercio e inversión han venido bajando en Costa Rica, en gran parte como consecuencia de los tratados de libre comercio. Pero todavía hay ciertos sectores, sobre todo sectores muy significativos dentro de la canasta básica del consumidor, ¿verdad?, en que hay barreras arancelarias muy altas. Y me parece que ese es un área en que se debe trabajar, igual que todo el tema de reglamentación técnica. Muchas veces hay requerimientos o requisitos para importar productos que hacen prácticamente imposible traerlos al país. Entonces, ahí hay otra gran área en el tema de barreras de entrada a los mercados. Una tercera área es la carga regulatoria. Salimos muy mal en las estadísticas de la OECD en este informe en el peso de la carga regulatoria. Somos el país de carga regulatoria más alta de todos los que la OCDE analiza en este estudio. Y eso abruma a las empresas, eso mata a los emprendimientos. Entonces necesitamos trabajar en reducir la carga regulatoria vía digitalización de trámites, vía gobierno digital,
y vía eliminación de trámites innecesarios. También la OCDE señala el tema del silencio positivo, que en Costa Rica no se aplica muy eficientemente y que sería importante que realmente se implemente. Una cuarta área es la presencia del Estado en los distintos sectores económicos. En las estadísticas que saca la OCDE en su estudio, en cuanto a distorsiones generadas por la presencia del Estado, y por Estado me refiero a empresas públicas, incluyo empresas públicas, en algunos mercados, en cuanto al nivel de distorsiones que causa esa presencia del Estado, Costa Rica encabeza el ranking de la OCDE. O sea, es el país donde más mercados se ven distorsionados por la participación o el exceso de presencia del Estado. Y ahí el país debería tomar una serie de decisiones sobre ciertas empresas públicas, si realmente se justifica que sigan existiendo u operen de la manera en que operan, o si bien hay regulaciones que favorecen de alguna manera o privilegian a empresas y entidades públicas en mercados en competencia que no deberían existir. Y una quinta área en el tema de esto de ir hacia una política integral de competencia es que en aquellos sectores regulados, por ejemplo, todo lo que es tarifas de servicios públicos, el Estado debería hacer un esfuerzo porque esa regulación tenga un enfoque pro-competitivo, a favor de la competencia, ¿verdad? Y un ejemplo son los modelos de costos de ARECEP, que se ha hablado mucho. Premian las ineficiencias de los operadores porque les reconocen todos los costos y por encima de eso le garantizan un margen de utilidad. La OCDE habla en el informe de la posibilidad de migrar a un esquema de precios máximos que permita ciertos grados de competencia y fomente la eficiencia. Y finalmente, ya para ir terminando, el tercer gran tema que quería tocar es el tema de implementación de la Ley 9736. Y ahí son 3 puntos muy específicos. Uno, el proceso de nombramiento del nuevo órgano superior de la Coprocom ya está en marcha. Ya está en marcha. La ley dice que debe hacerse un concurso público de antecedentes. Ahí yo tengo una observación. A mí me gustaría ver un link en la página del Consejo de Gobierno o del Ministerio de Economía, si es un concurso público de antecedentes, en donde todos los ciudadanos tengan acceso a los atestados de la gente que se está postulando, a cuáles son los parámetros de evaluación, a quiénes van a ser los evaluadores. Me parece que es un tema importante porque el peso que va a tener este órgano superior de la Coprocom va a ser determinante y debemos asegurarnos de que se nombre a gente de la mayor independencia y de la mayor calidad técnica. El segundo tema en implementación es el tema del presupuesto de la Coprocom. Una de las cosas que la ley 9736 le garantiza es un presupuesto que creo que anda alrededor de 2.400 millones de colones en la ley anual, ¿verdad? A este momento, como decía la diputada Silvia Sánchez en el foro de la mañana, no tenemos claridad sobre si se está garantizando o no ese presupuesto para la nueva Coprocom, y sin presupuesto va a ser imposible que este órgano pueda acometer las grandes responsabilidades que le dan de manera eficaz. Y finalmente cierro con el tema de capacitación y duración de los procesos en el Poder Judicial. Muchas de las decisiones de la Coprocom en materia de competencia terminan en los tribunales. Es un derecho constitucional que toda persona afectada por una resolución administrativa tiene de recurrir a los tribunales. Pues bien, no podemos tener procesos que duren 10, 12 años, ¿verdad? Desde que la Coprocom inicia un procedimiento de investigación hasta que la resolución queda firme en los tribunales, que pasen 10, 12 o 13 años. La inseguridad jurídica que eso genera es muy grande. Y necesitamos jueces especializados en temas de competencia. Ese es uno de los puntos que la OCDE señala con mucho énfasis y creo que es una cosa que el Poder Judicial podría colaborar a paulatinamente introducir ese concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, Allen, por esta excelente presentación y explicación de lo que hemos logrado en esta materia al adherirnos a la OCDE, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, de los compromisos y retos que tenemos por delante en estas materias. Procedo ahora a ver algunas de las preguntas que nos han enviado. Vamos a ver.
Dice Cindy Vargas, ¿cuánto tendrá en ese aumento en la productividad el hecho de que las mujeres se han integrado más a la fuerza laboral, sea corporativo o por emprendedurismo? Mucho tiene que ver esta integración a la creación de las redes de cuidado. Esa es una pregunta. Si gustan, planteo algunas preguntas, ustedes toman nota y siéntanse libres de cada uno decir si desea o no considerar esa pregunta. Otra pregunta que tenemos por aquí dice, muchas gracias a todos los panelistas, pueden hacer su... No, perdón, discúlpeme, estoy leyendo lo que no debo leer. Muy bien. Para don Franco, el tema del que habla es como lo que pasa con el mercado local de leche, que inclusive la leche que es producida en Costa Rica tenía un precio más económico en territorios como Panamá a favor de la competencia y la competitividad para beneficiar al consumidor local. Entonces eso, tal vez si don Franco quiere ampliar o andar un poco más. Luego dice otra, ¿cuál es la posibilidad real para don Franco que las cámaras empresariales apoyen los cambios que se requieren en la regulación del arroz y del azúcar? La otra pregunta es, ¿quién tiene la gobernanza de la digitalización del Estado para la simplificación de trámites? ¿Qué ente del gobierno consideran que hay un foco sobre ello? Y dos preguntas más que me llegaron por otra parte. Una dice o versa sobre el tema de que hoy día parte de la política comercial que tiene que ver con establecimiento de salvaguardas y este tipo de cosas sigue en manos del Ministerio de Economía y también algunas otras cosas en manos del MAC. Y entonces la pregunta que hacen acá es si eso no debería trasladarse totalmente a COMEX, ya que se ha demostrado que el MEG y el MAC son fácilmente capturados por estos grupos de poder. Y entonces tal vez ahí don Alan nos puede decir si legalmente se puede trasladar toda la competencia de la política comercial a COMEX. Y otra pregunta que me llega acá habla de cómo estas reformas últimas que se han dado impactan a la competencia en la banca, que es uno de los sectores también donde hay mayores problemas de competencia en el país. Si les parece, dejemos las preguntas por el momento hasta ahí. Siéntanse libres de decirme quién quiere comenzar a contestar las que quieran. Ladies first. Gabriela. Bien, Ricardo, sí. Yo voy a contestar la pregunta en relación con la tasa de participación femenina en la fuerza laboral y cómo esto puede impactar el aumento de la productividad del país. Y realmente es muy interesante la pregunta, pero creo que hay que tener claro que aun cuando tal vez en los últimos años ha habido una mayor participación femenina en la fuerza laboral, justamente por este tipo de programas que se señalan, como pueden ser las redes de cuidado, etcétera. La verdad de las cosas es que nuestra tasa de participación femenina, si nos comparamos con otros países, es bastante baja. Entonces, lo que demuestra que hay que hacer más, ¿verdad? Hay que hacer tal vez más para lograr tener tasas de participación femenina mucho más altas. Les comento que Brasil y Colombia, por ejemplo, incluso reflejado en este estudio de la OCDE, su tasa de participación femenina en la fuerza laboral es de un 60%. El promedio de los países de la OCDE es de un 70%. Costa Rica tiene un 50%. Es decir, realmente sí necesitamos incorporar a la mujer en nuestra fuerza laboral y esto, por supuesto, que va a tener un efecto importante en el aumento de nuestra productividad. Es lo que se ha estado comentando últimamente como bono de la mujer y definitivamente es un área en el que hay que considerar trabajar para
justamente una iniciativa más, una acción más que puede llegar a ayudarnos en aumentar nuestra productividad como país. Gracias, Gabriela. No sé si don Franco quisiera seguir. Mucho gusto, Ricardo. Definitivamente el ejemplo que nos pone quien nos hizo la pregunta con respecto a la leche, eso demuestra claramente las distorsiones que tenemos. ¿Cómo puede ser posible que la leche en exportación en Panamá cueste más barato de lo que cuesta en Costa Rica cuando se produce en Costa Rica? Y eso tiene otra prerrogativa que no podemos olvidar, y es que la leche es una materia prima para muchos de los productos alimentarios que se producen en el país. Entonces hay muchos productores costarricenses que fueron sometidos o que participaron o forman parte de los tratados de libre comercio, donde sus productos entraron en libre comercio, bajaron sus aranceles, pero sus materias primas no. Entonces eso yo eso lo he llamado como el burro amarrado contra tigre suelto, porque es el productor costarricense en la industria alimentaria que tiene sus materias primas protegidas arancelariamente, pero sus productos terminados sí están expuestos y compiten con el mercado mundial. Ahí hay una clara distorsión. Con respecto a la otra pregunta que hicieron con respecto a la participación de las cámaras en este tema, por supuesto que las cámaras tienen que jugar un rol muy proactivo en esto. Y hay cámaras sectoriales, cada una de las cámaras defiende y representa al sector que casualmente defiende al sector que representa, obviamente. Sin embargo, siempre, y en mi paso por CAEP, siempre he pensado que debemos anteponer el bien común sobre el bien individual y pensar en qué es lo mejor para el país como un todo. Y en ese sentido, yo creo que las cámaras empresariales hacen su trabajo y tienen claro que el nivel de competitividad debe de darse a la mayor apertura posible, con las reglas lo más claras posibles, y que eso es lo que puede ayudar a salir a Costa Rica adelante, casualmente, el que podamos competir de una manera transparente, libre, pero donde todos estemos participando en las mismas reglas. El problema es cuando hay excepciones. Don Alan. Gracias. Tal vez complementaría lo que se decía antes en el sentido de que cuando la OCDE habla de esos sectores excluidos, ciertas corporaciones agrícolas, el tema de navieras que tienen tarifas fijadas por un tratado internacional y que incide mucho en los costos del comercio, y colegios profesionales, casi todos pertenecemos a un colegio profesional aquí, pero ya en los, no es, entiendo yo, que haya que acabar con esas organizaciones, no. Es ver qué tipos de actos dentro de lo que ellos hacen y han venido haciendo, que no se conforman con la legislación de competencia, deberían ya entrar dentro de la normativa general de competencia, ¿verdad? Como división o repartición de cuotas de mercado, como fijación de precios de parte de los mismos gremios, ¿verdad? Obviamente, si uno está dentro de un gremio, la fijación de precios lo favorece a uno, si son tarifas mínimas, pero a los consumidores no necesariamente. Entonces ahí es donde aplica eso que comentábamos de hacer prevalecer el interés nacional sobre el interés de los distintos grupos. Eso para complementar lo que decía Franco. En el tema de digitalización, que había una pregunta, el informe de la OCDE nos pone bastante mal en la parte de digitalización de trámites. Estamos muy atrás, muy rezagados. Y ahora hemos visto una serie de movimientos en el MISIT y una serie de discusiones sobre el tema de Fonatel, que es una figura clave para este proceso de digitalización y que, como ustedes recordarán, fue uno de los elementos dentro de la aprobación del TLC con Estados Unidos que precisamente se creó ahí para garantizar la reducción de la brecha digital en el tiempo. Y 10 años después o 12 años después nos encontramos con que eso no ha funcionado bien. Entonces creo que en digitalización yo no tengo claro qué autoridad es la que en este momento tiene el mando en ese tema, pero me parece que estamos muy rezagados y es una de las formas de eliminar barreras de entrada a los mercados y es una de las formas de bajar esa carga regulatoria tan excesiva
que la OCDE nos señala y que hace más difícil la inversión y el comercio. Más aún en una época tan difícil como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia. En el tema de salvaguardas del MAKE y el MAG y unir con COMEX, bueno, yo ahí participé a mediados de los 90 cuando se creó el Ministerio de Comercio Exterior y ahí estaba Gabriela, y creo que Franco también estuvo involucrado desde el sector privado en el proceso y Ricardo lo conoce también muy bien. Yo ahí creo un poco aquello de que si algo funciona bien, mejor dejarlo así, ¿verdad? Yo creo que fundir en un solo ministerio el tema de salvaguardas, el tema de defensa comercial con la política comercial externa y de inversión que COMEX ha estado coordinando y manejando muy bien, me parece que tal vez en un futuro distante, cuando haya otras realidades, pero me parece que COMEX ha venido haciendo una labor muy buena. Y por cierto, aprovecho para mandar el mensaje de que me parece muy importante, ahora que va a venir el proyecto de ley de adhesión a la OSD, y que va a tener que conocerlo la Asamblea Legislativa en algún momento, supongo, en el resto de este año, que COMEX siga siendo el líder del proceso de implementación y coordinación de todas las actividades de relación de Costa Rica como miembro de la OSD. Pocas veces en Costa Rica se ha visto un caso como este, que el mismo señor Gurría en su presentación señalaba como un ejemplo de que a lo largo de casi cuatro gobiernos seguidos de distintos partidos, un ministerio y un equipo ha sido capaz de mantener la línea y avanzar exitosamente en el proceso de adhesión a la OSD, que ahora está llegando a su fin. Entonces me parece importante mantener ese liderazgo de COMEX en esa etapa que se viene. Y finalmente, Ricardo, rápidamente en el tema de banca, que alguien mencionó por ahí, lo menciona la OCDE también en el estudio. Habla de la necesidad de mayor competencia en el sistema financiero de Costa Rica. Pero ¿qué pasa? Que uno de los elementos fundamentales que inciden en eso es la fuerte presencia del Estado en ese mercado. Los bancos públicos controlan o más o menos tienen alrededor del 60% de la cartera de crédito del sistema financiero. Y como sabemos, trabajan con costos de operación y márgenes de intermediación relativamente altos, lo dice la OCDE en el informe. Entonces, me parece que uno de los retos que tiene el país es abordar cuál debe ser el rol de esa banca pública en Costa Rica, porque me parece que en alguna medida es una de las fuentes de ineficiencia y de falta de competencia en el sistema financiero. Y por otro lado, la gran queja que hay, y la vemos ahora con la pandemia, es que las pymes no consiguen financiamiento, ¿verdad? Hay 3 bancos públicos, hay un sistema de banca de desarrollo y las pymes en la peor pandemia de los últimos 100 años, o la peor crisis, se les hace muy difícil acceder a financiamiento en condiciones adecuadas. Entonces me parece que hay un reto ahí en relación con el rol del Estado en el sector financiero. Gracias. Muchas gracias. Creo que hay todavía un par de preguntas y todavía tenemos unos minutos, entonces procedo a hacerlas. Se hace una pregunta de parte de Sofía Guante que dice, ¿la OSD puede sugerir imponer condiciones para resolver temas como el que habla don Alan, como el tema de los trámites en Costa Rica? La otra, bueno, ya se abordó, que era que si podían hablar sobre el impacto de los colegios profesionales en la competitividad. Creo que don Alan ya lo abordó. Vamos a ver cuál otra hay. Bueno, hay un tema muy importante que plantea Luis Eduardo Vargas, que dice, ¿por qué Costa Rica no busca un modelo de desarrollo como el de Singapur, que tiene tres pilares, educación, o bien el modelo finlandés también con educación, pasar el desarrollo a los puertos, eliminar de raíz la corrupción con leyes notables en este tema, abrir el mercado sin tanta restricción para los empresarios? Resalto de esta pregunta principalmente el tema que tiene que ver con educación, y creo que eso en parte también deberíamos discutirlo a la luz de un pequeño informe que publicó ayer
el Estado de la Nación, indicando la falta de acceso que tienen los estudiantes de colegios y escuelas públicas a la Internet y por ende, ¿verdad? El problema que Costa Rica está enfrentando de que estos muchachos y muchachas van a tener un año perdido prácticamente de educación y el impacto que eso va a tener en el desarrollo de capital humano para el país. Creo que ese tema de educación es muy, muy importante. Y le agrego de una vez otro tema que a mí me preocupa enormemente y es que en un reciente trabajo que está haciendo un costarricense que trabaja en el Banco de Reserva de San Luis en Estados Unidos, muestra que al menos hasta el año 2010 no tenía cifras más actualizadas. Mientras los demás países como Chile, Brasil, México, los países obviamente de la OECD y demás han transitado de mover a que la mayoría de los estudiantes, y mejor dicho, de la fuerza laboral más bien, se muevan no solo a tener primaria, sino secundaria en casi su totalidad y un alto porcentaje a nivel de educación superior. Costa Rica no se mueve en los últimos años gran cosa en ese campo. Es decir, Costa Rica se mueve, pero la brecha de lo que ellos están haciendo respecto a nosotros es gigantesca. Entonces, creo que esas dos preguntas, tal vez me gustaría que en los 10 minutos que nos queda, ustedes pudieran abordarlas y si les parece, usamos el mismo orden anterior. Gabriela primero. Sí, gracias. Sí, tal vez me quería referir brevemente a algunos de los puntos que se han tocado y a estos últimos que Ricardo hace mención. Brevemente, el tema comentado sobre por qué no pasar pues esa oficina de defensa comercial del MEIC a COMEX. Pues añadir y complementar lo que señala Alan. Me parece que el problema que se señala, y tiendo a estar de acuerdo, es que ocupamos que estas oficinas sean fortalecidas, o esta oficina sea fortalecida, y logre poder tener suficiente solidez, pero no necesariamente es que eso lo vamos a lograr pasándolo a otra entidad, llámese COMEX. Incluso si revisamos cómo están organizados una serie de países, ¿verdad? En cuanto a cuál es ese ministerio, cuál es esa entidad que maneja las negociaciones y la política comercial internacional y cuáles son aquellas entidades que al fin y al cabo hacen la aplicación y hacen la defensa comercial, ¿verdad? Y manejan todo ese tema de salvaguardias, casos antidumping, etcétera. Generalmente no están en ese mismo ministerio, generalmente están separados. Entonces yo creo que la solución sigue siendo la misma, sigue siendo fortalezcamos estas oficinas que actualmente se encuentran dentro del MEIC, cosa que Alan también apuntaba, algo que va a tener que suceder es también el fortalecimiento de la oficina que maneja el tema de la competencia dentro del MEIC. Y bueno, ya la ley per se y el marco regulatorio per se, que fue recientemente aprobado, pues básicamente establece unas pautas que nos va a, digamos, obligar a que así sea. Todavía me parece que hay campos de mejora, etcétera, pero me parece que aquí en lo que deberíamos enfocarnos es cómo fortalecer esas oficinas y no pensar que la salida fácil es simplemente pasándola de institución, pasándolo a otro ministerio. En relación con el tema de la educación, y aquí ligamos también el tema recientemente comentado, la conectividad. Definitivamente hemos sido descubiertos en cómo cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? El CARD, ¿verdad? El CAFTA, y se negoció la apertura en estos sectores y se negoció este fondo justamente para lograr poder atender la brecha que hoy tenemos. Y estamos hablando de que ya hace mucho tiempo, muchos años, donde se creó este fondo
este fondo tiene esos fondos de dinero y no han podido ejecutarse y gestionarse adecuadamente. Y el día de hoy que hubiéramos ocupado, que todas esas iniciativas hubieran estado ya activas, implementadas, nos damos cuenta que tenemos allí el dinero y estamos afectando lo que es el pilar de la propuesta de valor de Costa Rica, el pilar de nuestro orgullo, que es básicamente el sistema educativo. En gran medida, por supuesto que hay afectaciones a nivel nacional, pero en gran medida estamos viendo una afectación directa en nuestro sistema educativo y por lo tanto en nuestros niños, y estamos sí al borde de tener y de poder decir vamos a tener una generación perdida por un tema definitivamente de conectividad, donde no hay falta de recursos, lo que hay es falta de acción, y no falta de acción el año pasado, sino falta de acción en un periodo de tiempo ya muy extenso. Entonces sí, realmente es una gran tristeza estar expuestos a esta situación, y creo yo que además me gustaría saber qué vamos a hacer. Es que también en estos momentos estamos todos apuntando a esta situación, pero no hemos terminado de oír entonces cómo podemos resolverla, cómo la vamos a atender, porque el tema de conectividad está allí presente. Finalizo con el tema de digitalización y la pregunta de la gobernanza. Creo que la pregunta es muy buena, porque realmente creo que no está claro. No es que Alan no lo tiene claro, es que yo creo que no está claro quién tiene esa gobernanza en este país. Y por supuesto que es un elemento central si queremos realizar esta simplificación de trámites y esta reducción de toda esta tramitología, pero por supuesto no con parches, no con arreglar nada más el tema de la firma electrónica, que hay que arreglarlo, es con tener una transformación sustancial en lo que es la tramitología de este país. Ocupamos ese proceso de digitalización y yo creo que no tenemos claro quién tiene la gobernanza porque es que tal vez nadie la tiene, ¿verdad? Como tal. Muchas gracias, Gabriela. Franco. Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo dicho por Gabriela. Definitivamente, entonces, en la parte de conectividad y de tecnología no me voy a referir. Creo que me sumo a lo dicho por Gabriela. Ha habido un serio, crítico problema de gestión y por varias administraciones. Y eso nos tiene hoy en día con un tema de conectividad tremendo y que lo estamos sufriendo aún más ahora con esta situación del COVID y que estamos teniendo los chiquitos o los estudiantes que están en las casas. Yo creo que Costa Rica ha hecho su esfuerzo en el pasado con el tema de adoptar el modelo de educación como base fundamental o pilar fundamental del modelo de desarrollo, y en alguna medida logramos importantes avances en términos de cobertura. Lo que pasa es que, porque en cobertura creo que tenemos una muy buena cobertura de educación, lo que pasa es que hemos mejorado mucho en el tema de la calidad de la educación. Y en ese sentido también es importante lo que hemos venido trabajando y lo que se ha venido trabajando, y es, por ejemplo, el tema de formación dual, promover la formación dual y promover que los estudiantes y los bachilleres logren salir de su bachiller con alguna capacitación o algún conocimiento técnico que les permita entonces insertarse mucho más fácil en la función laboral. Es indispensable que calcemos la oferta laboral con la demanda laboral existente en el mercado. Hay un descalce, o sea, por un lado vemos que se hacen bolsas de empleo donde se anuncian que se están buscando N cantidad de trabajadores, y por otro lado hablamos de las tasas tan inmensas de desempleo que tenemos, y uno se cuestiona, bueno, ¿por qué esto? Bueno, porque es que lo que pasa es que en este momento sí hay un descalce entre la oferta que está teniendo laboral, la mano de obra que se ofrece, y la necesidad que está requiriendo la producción, los patronos. Entonces, en ese sentido, también hay un importante avance que hay que hacer, que es el calce de la oferta con la demanda, darle mucho más capacitación técnica a los estudiantes y prepararlos en ese sentido. Creo que el avance con la ley de formación dual es un gran avance. Básicamente me parece que eso es para dejarle algo a Alan.
Gracias, Franco. Don Alan. Gracias. No, yo creo que ya Gabriela y Franco han visto bien el tema. Otros temas que la OCDE señala en el estudio es, por ejemplo, el tema de la desconexión, y ese es un tema que Ricardo creo que ha escrito y conoce muy bien, la desconexión entre la educación superior pública y el mercado laboral, ¿verdad? Me parece que ese es un tema, lo señala la OCDE en el estudio, en que habla de cómo las carreras STEM no llegan, creo que ni a un 15% de los graduados de las universidades. Entonces, es un tema de nuevo que influye mucho en lo de productividad. Yo quería aprovechar para recordarles algunas de las posiciones en las que nos pone este informe, en estos temas que hemos estado comentando. En cuanto a intensidad y onerosidad de las regulaciones, Costa Rica sale en el índice, en el ranking que pone la OCDE en este informe como el número 1. O sea, tenemos el índice, el nivel de onerosidad y las regulaciones más estrictas y onerosas de todos los países analizados. En el tema del peso de la carga regulatoria en las empresas, salimos de número 1 en el ranking que pone la OCDE en este informe. Tenemos la carga regulatoria más pesada de todos los países analizados. En el caso de las cargas para crear una empresa nueva, ¿verdad? Salimos de número 3, solo superados por Turquía y otro país que no recuerdo en este momento, de todos los países analizados. En el caso de las distorsiones que genera la participación del Estado desde el punto de vista de la competencia en los mercados, salimos de número 1. O sea, es el que más distorsiones tiene por la participación del Estado o empresas públicas en ciertos mercados. Entonces, no se trata de ver el vaso medio vacío, creo yo. Hay que ver el vaso medio lleno, y el informe de la OCDE señala cosas muy buenas de Costa Rica también. Pero definitivamente tenemos grandes retos por delante en materia de competencia, de simplificación de la carga regulatoria y de simplificación de trámites. Gracias. Bueno, siendo las 5:30 y para no abusar de las personas que nos acompañan, quiero primero que nada darles las gracias a Gabriela, a Franco, a Alan por sus excelentes presentaciones, aunque lamentablemente la señora ministra tuvo que irse. Creo que señaló cosas importantes que se están haciendo y tomando en consideración de parte de las autoridades, que devuelven un poco de optimismo, ¿verdad? En este tema. Por último, creo que todo lo que se ha señalado acá es fundamental para una hoja de ruta para aumentar la productividad del país. La Universidad LID va a preparar un documento que posteriormente se va a publicar y va a ser de dominio público. Y creo que uno de los retos más importantes va a ser discutir sobre cuáles de todos esos temas demandan acciones de corto plazo y cuáles de mediano plazo, para tratar de enfocarnos en cómo implementar todas esas políticas que nos pueden ayudar a mejorar sustancialmente la productividad y tener un país más próspero. Así es que, sin más, muchísimas gracias por su participación, a todos los que nos acompañaron, y esperemos que pronto podamos volver a una nueva normalidad, como le llaman. Y muchísimas gracias sinceramente a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.